Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al ciclo de conversaciones presentes en las memorias sonoras vivas, ciclo que hemos organizado desde la plataforma Paisajistas Sonoras. Les saludamos Ana María Romano Gómez y Vanessa Valencia Ramos, quienes coordinamos la plataforma Paisajistas Sonoras. Con estos encuentros queremos hacer el lanzamiento de nuestro canal de YouTube, articulando las conversaciones con nuestra más reciente convocatoria presentes en las memorias sonoras vivas. Esta convocatoria tiene como objetivo principal preservar y difundir registros sonoros y obras que representen la diversidad de experiencias y contribuciones de las mujeres y disidencias sexogenéricas. Consideramos la necesidad de construir nuestras propias narrativas y para ello es clave mantener el espíritu crítico sobre los relatos canónicos. Por ello, les invitamos a ser parte de la historia del sonido y a enviar sus registros u obras sonoras que reflejen el trabajo de las mujeres y disidencias sexuales y de género. Esta convocatoria no tiene restricciones en edad, lugar de nacimiento o de residencia y cierra el 15 de febrero de 2025. Los materiales que recibamos serán publicados en la plataforma de Bandcamp de Paisajistas Sonoras. Será nuestra segunda colección. La primera fue Latinoamérica se escucha, que contó con 3 álbumes. La información detallada para participar en la convocatoria presentes en las memorias sonoras vivas la encuentran en el enlace que compartimos en la descripción del video. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestras invitadas a este primer conversatorio. Ellas son Iracema Vera, del Perú, Laura Obaté de Colombia, Lena Ortega Tristaín de México y Rocío Calvo Corchero de España. Con ellas está Lynn Salinas Susquiano como moderadora. Iracema Vera es artista, música y musicóloga peruana. Su trabajo gira en torno a la memoria, la música y el territorio y abarca ingeniería de sonido, producción musical, documentales, podcast narrativos, arte sonoro e investigación. Laura Baté, colombiana, es escritora, presentadora, productora de audio y editora de historias bilingüe en español e inglés. Además, fue la primera mujer que lideró el departamento de podcast de la Radio Nacional de Colombia y es considerada una de las líderes de la industria del podcasting en español. Lena Ortega Tristaín, de México, es artista atmosférica, investigadora y diseñadora. Su trabajo aborda conceptos como atmósfera y experiencia afectiva encuerpada, con especialización en correlaciones ambientales y cohabitación. Rocío Calvo Corchero es española. Es realizadora de radio con más de 25 años de experiencia en la producción de sonido, así como en la creación, producción y distribución de programas. Lynn Salinas Susquiano es antropóloga y paisajista sonora de La Paz, Bolivia. Viene realizando paisajes sonoros hace unos años con un enfoque más hacia el medio ambiente, territorio y su conservación. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Les agradecemos por acompañarnos en este inicio del canal de YouTube de Paisajistas Sonoras. Esperamos disfruten. Muchas gracias, un cordial saludo a Ana María desde lo lejano, a Vanessa. Estoy muy agradecida porque me han invitado a este proyecto y este evento. Saludos desde La Paz, Bolivia. Estoy muy contenta, como lo había repetido, de estar con mujeres desde diferentes territorios y desde diferentes trincheras y, claro, desde diferentes escuchas. Como ya nos dijo Vanessa y nos dijo Ana María y nos presentó las bibliografías, tenemos a Rocío, a Lena, a Iracema y a Laura. Quisiera que comencemos por Iracema y que ella misma nos comente todo su recorrido en el mundo del sonido, con todo lo que es el territorio, la conservación del medio ambiente, el cambio climático y la memoria, ¿no? Tal vez que ella nos pueda definir qué es para ella memoria. Bueno, gracias, Linz, y es un honor para mí estar como en este espacio tan especial. Bueno, para mí la memoria empezó desde muy pequeña, ¿no? Porque yo vengo de una familia con una tradición musical muy fuerte y de un lugar
bueno, tú estás en La Paz, yo estoy en Puno, entonces compartimos el altiplano. Entonces, desde que yo no conocía a mi abuelo, que él era compositor, pero yo lo conocí a través de los álbumes que él grabó con sus orquestas, y también de todo lo que se me contó por mi papá, por la familia, ¿no? Al mismo tiempo, Puno es un lugar como muy, eh, tiene muchas tradiciones orales, tradiciones musicales, ¿no? Entonces creo que eso fue como muy, muy, muy importante para mí, y todas ellas están como estrictamente relacionadas al territorio, ¿no? O sea, es más, cada una de ellas, cada práctica musical, cada eh, eh, género, pero más práctica, está muy relacionada a distintos eventos que tienen que ver con la tierra, ¿no? Con el territorio. Entonces, eso yo lo comprendí desde muy pequeña. Inicialmente yo quise dedicarme como a la ingeniería del sonido, ¿no? Entonces yo he viajado, he estudiado fuera, he sido migrante por un montón de tiempo, y he vuelto a Perú hace unos 6 años, ya con una noción bastante más profunda o más ordenada en realidad, no más profunda, pero como de la relación, ¿no?, que hay con el territorio también, porque soy sí más consciente de todas las problemáticas que hay hoy en día, ¿no? O que se han ido acentuándose hasta hoy. Eh, Especialmente la crisis climática, ¿no?, que está como muy de la mano con la crisis política, y que afecta directamente a lugares como Puno, ¿no? Bueno, y a otras partes del mundo. Entonces, eso me replanteó un poco también qué es la escucha, ¿no? Cuál es cómo son las oralidades hoy en día, eh, cuál es la mía, ¿no? Como cuál es mi posición que tengo, como esta cosa de escuchar, de escuchar el territorio, escuchar los testimonios de las personas que pues es bastante obvio que las cosas han cambiado, ¿no? Al menos bastante rápido los últimos 30 años, ¿no? Entonces, y por eso también yo empecé a estudiar, hice una maestría en musicología, y muy interesada en los estudios sonoros también, ¿no? Entonces estoy como muy metida en estoy replanteándome también como cómo se escucha esto del paisaje versus territorio, ¿no? Porque como que inicialmente son dos conceptos que siento que vinieron de lugares distintos, ¿no? Bueno, eso es como un pequeño resumen. Muchas gracias. Y sí, es cierto, estamos muy juntas, nuestro territorio está muy cerca y claro, compartimos algunos tipos de escuchas y problemáticas sobre el territorio y también en nuestros pueblos indígenas, como en las comunidades tanto urbanas y no urbanas. Acá también en Bolivia tenemos muchos problemas con las actividades extractivistas que muchas veces sobrepasan y van de la mano con Perú. Hay algo a mí que me resuene y quisiera saber, y seguramente desean saber las personas que están escuchando y están viendo esta, este live, es cómo sentiste y cómo percibiste cómo sentiste, cómo percibieron las personas el territorio a partir de la escucha en los diferentes eventos que tuviste. Claro. Bueno, creo que cuando yo he acompañado a personas en comunidades, eh,
ha sido para mí como muy, no sé qué palabra usar, como algo como muy orgánico, ¿no? Porque cuando tú estás tan conectada al territorio, y me refiero como un poco más alejada de centros urbanos, y, ¿no? La escucha viene inmediatamente, ¿no? Porque, o sea, pasa un ave y ya saben que es porque es la estación y están yendo hacia el lago, esa es la hora del día en la que estas aves van desde el Apu, que está al frente, a tomar agua al otro lado, ¿no? Entonces como que eso lo empecé a notar bastante cada vez que yo hacía como una de mis misiones, ¿no? Como una de mis travesías a distintos territorios, porque yo también he trabajado mucho en la Amazonía, no solamente en el altiplano. Claro, entonces eso, luego trasladar eso sí como a contextos más urbanos, ¿no? Como tal vez el día a día, ¿no? Que la mayoría de las personas no está como tan consciente de estas presencias tan grandes, ¿no? O de todos estos ecosistemas y cosas que pasan, ¿no? Alrededor. O que tal vez toda la distracción visual que puede haber en estos espacios como que lo pasa por alto, ¿no? Entonces siempre son conversaciones que se vuelven como bien íntimas, ¿no? O sea, porque no solamente se habla de la política y como tú has hablado del extractivismo, de la crisis climática, que yo siento como es lo más aparente, sino que empiezas a indagar más y llega siempre como a experiencias de infancia, como a momentos muy específicos de conexión, ¿no? Como con lo en donde se está, ¿no? O sea, incluso estando como en un lugar urbano, ¿no? Ahí también hay cuerpos grandes, ¿no? Hay ríos, está el mar al frente, ¿no? Está el lago a orillas, está el territorio en general, ¿no? Y está ocupado de diversas formas. Bueno, yo creo que también en La Paz es similar, pero acá uno está creciendo bastante hacia los cerros, ¿no? Pero hay uno solo en el que no, porque ese es sagrado, ¿no? Entonces el acercamiento es distinto, ¿no? Entonces como eso también va moldeando como cómo es la escucha desde ahí, ¿no? Cómo en qué afecta, ¿no? También. O sea, encuentro que el estar más consciente de en dónde se está, ¿no? Y hasta como una especie de meditación, ¿no? Creo que eso crea como conversaciones bastante más profundas. Y yo lo he notado, notado en todos los espacios como hay el contraste, ¿no? De la distracción versus estar en un lugar que sí, claro, también te distraes y todo, pero todo lo que está pasando a tu alrededor sonoramente también es muy importante. Sí, coincido contigo. Bueno, nosotros tenemos el altiplano. Para muchos del campo es muy importante escuchar a los animales, ¿no? Estos son unos bioindicadores y tienen una percepción muy diferente a la que tenemos los citadinos. Al no escuchar, por ejemplo, a un zorro aullar o ciertos tipos de aves, o escuchar más alto o escuchar mucho más bajo, para ellos es muy importante, ya que nos puede avisar si hay sequía o no hay sequía, si va a haber lluvia o si la cosecha va a estar bien o no va a estar bien. Acá en La Paz, sí, se puede decir que también hay este tipo de conciencia y este tipo de esta escucha que todavía está presente. Pero claro, la contaminación acústica y toda la urbe nos contamina, todo ese sonido de la urbe
también en la Amazonía. Nuestra Amazonía está repleta, como igual en Perú, por el extractivismo. Estos sonidos están desapareciendo y aquí hago un enlace con Lena, con su proyecto de Bosque Vacío, que es tan interpelador y tan importante para todos nosotros, para todas nosotras, porque ya no vamos a llegar a escuchar esos sonidos que son importantes, que no solo afectan a nuestro medio, al cómo nos vamos a comunicar, sino también a todo lo que sentimos. Por favor, Lena, me gustaría mucho que nos comentes todo tu recorrido, tu vasto recorrido, que es muy grande, es muy lindo y lo que has llegado a hacer. Hola, muchas gracias y un gusto, un honor estar aquí. Gracias, Iracema, por compartir tu trabajo, que ya también lo estuve aquí viendo en línea, y un trabajo muy vasto acerca de territorios, y ya tendré tiempo de verlo con mucho más detenimiento, pero muchas gracias por haberlo presentado y gracias, Linz, por también la introducción. Pues yo tengo una formación un tanto híbrida. Yo, mi primera carrera fue diseño y después estudié artes visuales, hice en eso la maestría y el doctorado lo hice en historia del arte. Entonces, pero fue justo hace 11 años o 12, si no me equivoco, que en una residencia en Portugal un colega me dio una grabadora por primera vez y no había nada con qué entregar la pieza en un mes. Y me dio la grabadora y me dijo, toma, vete a grabar. Y fue un momento muy importante para mí. De por sí, antes mis instalaciones en el sonido siempre era algo muy importante, pero yo no, vaya, que siempre era algo entre, yo creo que por eso me pienso que lo que genero son atmósferas, porque siempre como entender las correlaciones de lo que hay ha sido para mí una constante desde siempre. Cuando a veces doy vuelta para atrás y digo, bueno, pero ¿cuál ha sido la constante entre toda esta hibridación de haceres? Y es justo eso, la generación de atmósferas. Y bueno, pues a partir de ese encuentro con esa grabadora dije, de aquí soy. Y me encanté de la posibilidad de poder grabar los entornos sonoros de los espacios que nos rodean y cómo eso, cómo el sonido trae a la presencia eh, un espacio tan complejo en un santiamén para quien estuvo allí, ¿no? Entonces, para mí el reto ha sido de cómo puedo transportar a las personas que están fuera de ese contexto, ya sea en un museo o en un concierto, a ese espacio, a esa complejidad que muchas veces es, para las personas que no son especialistas, difícil de evocar en un ambiente, ¿no? Sobre todo, pues, en un museo, ¿no? Cuando lo que tienes allí para hablar de esa complejidad es, no sé, un domo o unos audífonos y dices, bueno, pues, ¿cómo le hago? Entonces, eso para mí ha sido, pues, lo que he estado tratando de descubrir durante este tiempo. Y en ese sentido también y justo esto se conecta con lo que estaban platicando hace rato, cómo es esa escucha encuerpada, que evidentemente que es muy diferente y mucho más intensa en las personas que no viven en la ciudad y que han tenido que hacer esta negociación del día al día con su entorno, con lo que hay, en donde sí que las relaciones orales con el espacio toman una importancia enorme, porque habrá que saber, como bien lo dicen, si va a iniciar la lluvia, si no, si hay algún peligro, porque hay un ave que avisa de si hay algún depredador en la zona. Entonces, em, hacia allá ha ido ahorita mi interés o mi búsqueda, cómo poder
y no sé si voy a aventar esta palabra de una vez, pero cómo poder decolonizar la escucha y cómo poder tener una escucha no occidental, que justo esta escucha occidental pues está delimitada por los marcos de pensamiento en donde hay una clara distinción entre lo divino, lo humano y lo animal. Y bueno, ahorita estamos quebrándonos la cabeza de cómo poder disolver un poco esas distinciones, porque claramente en parte esas distinciones y bueno, sin hablar ahorita también del capital, pues nos han llevado a este momento de complejidad terrible climática en donde estamos. Entonces, pues sí, mi curiosidad se encuentra mucho allí. ¿Cómo es esa escucha en donde estas distinciones son permeables y son borrosas? Y he encontrado mucha inspiración gracias a la antropóloga Francisca Salaquet y Alice Balzanelli en la cultura lacandona por ahora, y es donde empieza no sé si a ustedes les pasa como que el tema de investigación tiene vida propia y te va llevando por caminos, y ese es el camino en el que me encuentro ahorita. Cómo poder transformar también mi escucha. Y otro tema que me parece también muy, muy importante es el tema de los afectos. Justo eso que no podemos poner allí en un paper de investigación o tal, cómo se mueve también nuestra escucha por la afectividad. Y ahí también coincido y toco con ustedes con todo el tema de memoria y contexto, ¿no? De quién soy yo y a partir de dónde tengo esa escucha. Y bueno, no sé si ya me fui por la tangente, Linz, ya me dirás. Y Bosque Vacío, ese es el proyecto más reciente que comparto con el músico Guillermo Guevara. Y justo esto es un poco la idea entre el desarrollar una metodología híbrida de campo, mucho más afectiva que taxonómica, que eso creo que se puede, o al menos yo creo que se puede lograr con la demora, cuando las cosas ya empiezan o sea, que siempre nos acercamos como con esta mirada taxonómica y ya después de algo demorado empieza como a limpiarse eso un poquito y empezamos a ver algo más. Entonces, este proyecto pues es de escucha demorada y de atmósferas lumínicas y sonoras con base a un espacio-tiempo específico y las historias que allí se cuentan y cómo se entrelazan las diferentes entidades que allí nos podemos encontrar. Y bueno. Muchas gracias, Lena. A mí también me causa curiosidad, como tú decías, el camino que he recorrido en el sonido, me gustaría escucharlo de Rocío, desde la radio, que es otro ámbito, ¿no? Y es otro tipo de escucha. ¿Nos podrías comentar, Rocío? Bueno, sí, ciertamente yo soy una mujer de radio. Todo empezó con la radio en mi vida, todo empezó con la radio y desde ahí he ido construyendo mi quehacer vital y artístico. Para mí la radio es un arte del tiempo y del espacio. Entonces, desde ahí construyo todo el trabajo que he venido haciendo hasta ahora. Me da mucho gusto escucharlas, escuchar a Iracema, escuchar a Lena, hablar de cómo ellas se acercan cómo ellas construyen su trabajo. Y yo me veo un poco, porque acabo de publicar ahora mismo Las Gritas, que es una pieza que trata todo justo lo que estáis hablando las dos, Iracema, Lena y Lino también. El extractivismo, las relaciones interespecies, las acciones feministas, la idea del cambio climático y todo esto, todas estas conversaciones no tienen sentido sin poner sobre la mesa el capital. Entonces, para mí, el trabajo que vengo haciendo siempre tiene un componente de clase,
es imposible, es algo que no quiero, eliminar de mi trabajo la perspectiva de clase y desde ahí construyo. Cuando hablamos de memoria, para mí el acercamiento, la mirada que hago a la memoria siempre es desde un punto de vista de la evocación. Yo vengo de formación literaria y escénica, entonces es desde ahí que construyo. La construcción siempre empezó desde la oralidad, desde la captación, desde la grabación. Yo siempre tuve una grabadora en las manos, en cinta, yo grababa en cinta. Grababa a mi padre, grababa a mi abuelo y grababa todo lo que sucedía alrededor. Y también siempre tuve cerca una radio. Cuando digo tuve cerca una radio, aquí hablamos del capitalismo informacional y de las redes, de qué se escucha, quién tiene el poder para armar discursos hegemónicos y también hablamos del consentimiento, de la anuencia, de por qué las radios están en casa. Y una vez en casa, una vez en tu casa, el discurso está ahí. El discurso está ahí, entonces la escucha está muy dirigida, Y a mí eso me interesa. Siempre en mi trabajo he trabajado con la teoría básica de la comunicación, que es emisor, receptor, canal y mensaje, y siempre juego con esos 4 elementos. Me interesa qué y quién ocupa el canal. El canal. Y sí, está siempre, lo radiofónico está ahí, está la oralidad, y está el lugar de enunciación, es decir, desde dónde ponemos el micro, en tanto que señoras con grabador. ¿Dónde lo ponemos? Y con respecto al territorio, la relación que yo tengo con el territorio siempre viene de el hecho en sí de haber trabajado siempre en la radio. El estudio siempre me resultaba limitante. Y para mí el hecho sí de tener un grabador y estar en el exterior y que sea lo de fuera, ¿no? Todo lo que no es el estudio, sea paisaje sonoro, sea territorio a grabar, siempre me interesó. Y me interesó me interesó a mí misma porque yo disfruto con un concepto que yo he acuñado, que es una estupidez, pero que a mí me gusta, que es los sonidos dislocados. O sea, yo amo grabar, captar el sonido y luego escucharlo fuera del tiempo y del espacio. Y del tiempo y del espacio en el que lo he grabado, con lo cual esos momentos mágicos para mí en los que en la grabación yo no he captado la perla de sonido, ¿no? Yo estoy en casa y digo, mira lo que he grabado, mira qué cosa más hermosa. Entonces, ese concepto de los sonidos dislocados, ¿no? Fuera, sacar de su lugar, sacar el sonido de su lugar, para mí son cosas mágicas, maravillosas, increíbles, no sé. Y bueno, nada, desde ahí construyo, y para no ocupar demasiado espacio, y así para resumir, me conectaba mucho en esta idea que estaba hablando Lena de la afectividad. Para mí la afectividad ahora mismo me conecta con la idea de que yo ahora mismo estoy hablando con ustedes desde este punto virtual
y realmente lo que me apetece es abrazarlas y estar con ustedes, o sea, estar en físico. Y construir estos espacios de encuentro de mujeres que están haciendo esto, que nos congrega, me parece, no sé, vital. Bueno, ya creo que os lo he dicho al principio, me parece algo importantísimo, importantísimo. Si bien siempre me ha parecido importante, creo que cada vez es urgente, más urgente. O sea, crear espacios de encuentro no virtuales, son virtuales porque ahora mismo son virtuales, pero que podamos encontrar espacios de encuentro físico me parece fundamental, fundamental para hablar, para debatir, para construir. Básicamente es eso, para construir otros posibles, otro mundo de posibles, otro mundo de posibles. Y eso es lo que desde ahí me acerco al territorio, a la memoria, al sonido, a la escucha. Bueno, eso. Como tú decías, Rocío, es muy importante mencionar lo social y todo lo capital que está haciendo un gran daño a toda nuestra sociedad, a todas nuestras comunidades, a nuestra escucha y a nuestra percepción y también a nuestra identidad. Me gustaría dar la palabra a Laura, que nos comente de todo lo que estábamos hablando y también de este daño que se produce, porque ella, como ya se las presentó, hace podcast, paisajes sonoros. Entonces, te doy la palabra, Laura. Muy feliz de estar conectada con otras creadoras increíbles del continente, como decía Rocío. Qué bonito que es a través de la presentación de Vanessa. O sea, siempre quiero iniciar por Vanessa, una creadora sonora que está rodando a su alrededor. Y para mí también un gran referente de cómo no solo creamos, sino que también hacemos comunidad alrededor del tiempo. Para quienes no conocen mi trabajo, he trabajado pues, en cuentos narrativos, en radio, en producción multimedia en distintos lugares, pero en cuanto al paisaje sonoro de las series que más tengo en mi corazón, son Viajes Inmóviles y una serie que estrené el año pasado que se llama Juventud Maldito Vacío. Es una serie sobre adolecer, sobre crecer y hacerse adulta, y para mí particularmente en la ciudad de Bogotá. Entonces, esa visión que hice del paisaje sonoro en este podcast tiene un rol tan importante que lo que hicimos fue mezclarlo en Dolby Atmos. Entonces, es una experiencia inmersiva. Más allá que binaural, es una experiencia inmersiva y es una experiencia que está siempre dialogando con el mundo emocional de la protagonista. Yo siempre veo como el paisaje sonoro también que tiene que ver mucho tiene que ver con clase, tiene que ver con el momento emocional, tiene que ver con todas estas cosas no dichas, tal vez en la música. Siento que cuando en el audio ponemos música, siempre le estamos poniendo como un tono muy impuesto. En Juventud Maldito Vacío lo que hacemos es poner sonidos de Bogotá. Y son sonidos de Bogotá para cuando ella está triste, o cuando son momentos de cambio, o como cuando se está preguntando qué voy a hacer con mi vida. Es ese sonido de esa ciudad, ese ruido, ese collage que está ahí todo el tiempo reverberando con la voz humana. Es a mí lo que me parece interesante estéticamente. Cómo recreamos nuestros ambientes sonoros para hacer eco de estados emocionales. Uh-huh. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer un par de preguntas a todo este recorrido y que podamos, que esto confluya, este diálogo. Algo que yo quisiera poner énfasis es no tanto llamar cambio climático por todo lo que estamos viendo, sino un desastre climático, que es lo que estamos pasando en este momento. Me gustaría hacer un énfasis y atención a lo sonoro y cómo ustedes pueden rebasar a todo este mundo, a toda esta sociedad ojocentrista, y si creen que están rebasando todo esto con todas sus piezas sonoras, documentales,
podcast. Y si no estoy mal, con una película, ¿me dijiste? No llegué a escuchar bien, Laura. No, Una no serie. es una película, pero es una serie en sonido inmersivo. A mí me gusta decir que es cine para los oídos, pero ustedes lo escucharán cuando escuchen Juventud Maldito Vacío. Bueno, es una pregunta abierta. También yo quisiera saberla desde mi posición también de paisajista sonora, sus posiciones. No sé, podríamos comenzar contigo, Iracema o Rocío. Sí, bueno, lo que tú acabas de comentar me hace pensar en un viaje que tuve hace un par de años. Yo fui a una comunidad que queda a 1 hora de Iquitos. Iquitos es esta ciudad que queda como al noreste de Perú. Y es una isla porque no está conectada con ninguna otro pueblo ni espacio, porque no hay carretera hacia otro lado, ¿no? Digamos, la pista es el río. Pero sí tiene un aeropuerto porque esa fue una de las capitales pues, todo el desastre del caucho hace como un siglo atrás o un poco más, ¿no? Y bueno, y yo fui inicialmente como para un trabajo más grande, que era un documental con un equipo, y yo haciendo el sonido directo, pero yo conecté al mismo tiempo como tanto con Zoila. Ella es una lideresa que también está ahí como poniendo el cuerpo frente a todo este crimen, ¿no? A todo este desastre climático. Y los días que quedamos, o sea, que estuvimos con ella en su territorio, era como casi inminente por todas partes, ¿no? Como este desastre, ¿no? O sea, ella, o sea, y un sitio que si tú haces es muy agradable porque también tiene cascadas, porque ella dentro de todo el desastre, ¿no? Es alguien que ha hecho como una pequeña morada para los animales, para los seres vivos, para la comunidad que quiere como reconectar como con tradiciones ancestrales, como el idioma, ¿no? Que se perdió. Entonces ella tiene una escuela autónoma. E inicialmente, o sea, el documental tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Como ella, activista, ¿no? De una comunidad PUE en esa zona. Pero yo empecé a notar todo el resto de las cosas sonoras, ¿no? Ella está al costado bueno, su comunidad está al costado de una central hidroeléctrica que alimenta a toda la ciudad de Iquitos, que está al frente, ¿no? Y ese es un ruido que tienen 24 horas al día, todos los días, ¿no? Y está ahí constante, está al costado, ¿no? Y eso a la mano con lo mal que hizo el gobierno peruano, porque ¿cómo se dice? Su consulta previa, pues nunca fue una consulta, ¿no? Fue como simplemente una información ahí, y les prometieron que también les iban a alimentar a ellos. No alimenta su comunidad, o sea, es una central hidroeléctrica que está viendo hacia el otro lado y les da la espalda. Y al costado está también como ¿cómo se llaman estas cosas? Como una petrolera, ¿no? De Petroperú, que es otra bueno, que también se manda ahí de vez en cuando como sus cosas así bien fuertes, sus desastres naturales y climáticos. Y bueno, y tienen como un puente que sale de Iquitos, y es un puente que está cruzando hacia la Amazonía, que está al frente del río, ¿no? En Iquitos, o bueno, un poco más allá en Nauta, es en donde empieza el río Amazonas, ¿no? Y en Nauta se ha construido este puente súper grande, ¿no? Es un monstruo ese puente, ¿no? Que está como entrando hacia la Amazonía.
Entonces yo me dediqué como a ver todo eso alrededor, ¿no? Como, bueno, y, o sea, ¿no? Como, cómo se vive en este espacio en alguien que está haciendo todo lo que puede ir resistiendo como hacia todas partes, pero es inminente como el desastre, ¿no? Entonces, y bueno, eso ya el paisaje, ¿no? La pieza sonora, la composición que yo hice, yo la he comentado, ¿no? Como en distintos espacios, ya fuera, en espacios, unos espacios en los cuales Zoila me ha acompañado y ella ha sido como la protagonista de todo lo que ella puede expresar, ¿no? Pero es muy interesante cómo las personas como empiezan a tomar conciencia, ¿no? Especialmente como en un espacio, un compañero que él es de Iquitos, ¿no? Entonces él ahí ya empezó como a conectar, ¿no? Cómo es que todo está conectado, ¿no? Y esa es una sola experiencia, pero experiencias similares yo las he tenido, o sea, en la Amazonía especialmente, ¿no? Siempre. Como que creo que el paisaje, lo visual, puedes encontrar un sitio que se ve hermoso, ¿no? Que podría ser idílico, ¿no? La selva y donde todo está bien, pero en lo sonoro no, pues. O sea, lo sonoro capta exactamente todo lo que está pasando a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, por qué no están las aves, ¿no? O sea, todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Sí. Y bueno, sí, Bueno, ¿no? yo entro a Iracema. Yo entro a Iracema porque me estás haciendo... Yo ya acabo de publicar esta pieza que os digo, que es las gritas que he grabado en Iquitos, en Nauta, en la Amazonía, y por eso muy por ahí. ¿De qué manera, por enlazar con la pregunta que nos has lanzado, Lins, de qué manera nosotros con nuestro trabajo, ¿no? Estamos haciendo una especie de interferencia, ¿no? en este mare magnum capitalista? Yo capté los sonidos y he armado una pieza a nivel dramático, poético, dramático, y grabé todo, la pieza es así, y la difundí por Radio Camara, que es una radio que está en Nauta. Hice una emisión simultánea entre Nauta, Radio Camara, España y Francia, que es donde yo estoy viviendo. Entonces, ¿cómo pienso yo que estoy incidiendo en esto? Soy europea y Europa es el mal. Es el mal, pero yo vivo aquí y cuando nos ponemos a hablar de qué manera incide nuestro trabajo, yo a nivel, a la hora de enfrentarme a la pieza, utilizar la palabra enfrentar no es la adecuada, pero para continuar en el discurso, para enfrentarme a la composición de la pieza, yo me preguntaba justo eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con una pieza grabada en la Amazonía que va a empezar, porque ya ha empezado a rotar por festivales europeos? Está rotando por festivales europeos. Y esa pieza habla justo de eso, de extractivismo europeo. Entonces, esa es la manera que a mí se me ha ocurrido de incidir en esto. Es decir, ir allí y dislocar los sonidos para traerlos aquí y ponerlos. Pero no solo los sonidos de las voces de la gente de allá, sino los sonidos de la selva. Los sonidos de la selva que una vez escuchados al lado de acá, cobra otro sentido, tiene otro sentido.
esto sería hacer spoiler de mi propio trabajo, pero hay sonidos molestos de la naturaleza. A la hora, molestos, sí, porque finalmente estás haciendo una escucha. Y el sonido original es molesto. Molesto porque está para que moleste, está para que no está aumentado de volumen ni nada. Es el sonido sin tratar de una gran cantidad de pájaros que estaban sonando en aquel momento. Y si lo escuchas de manera, la cantidad de tiempo que yo lo he dejado, ¿no?, en la pieza, dices, me quiero quitar los cascos ya porque, wow, aquí hay demasiado ambiente natural, ¿no? Es decir, para alguien con una escucha no acostumbrada a eso, no acostumbrada a escuchar otro tipo de sonoridades, creo que es una manera desde mi punto de vista, de hacer interferencia, de incidir, de hacer una llamada de atención, bueno, una serie de cosas que así lo he pensado y así lo he hecho y así lo creo. Y esa es mi última experiencia. Lena, por favor. Gracias por sus intervenciones. Bueno, pues acerca de si con nuestro trabajo estamos rebasando o cómo estamos abonando con nuestro trabajo a este desastre climático, pues creo que realmente no hay forma de separarse. O sea, nuestros propios micrófonos, grabadoras y computadoras que utilizamos para trabajar están hechas con materiales que se producen en minas como las de cobalto, en donde que promueven el desastre climático por un lado y por otro lado también donde se encuentran trabajando personas en condiciones terribles de abuso. Entonces, pues nosotras mismas formamos parte del capital y de ese desastre climático. Desde nuestras trincheras, o al menos yo, cuál ha sido el camino que busco o que he seguido, y es encontrar un lugar intermedio, se puede acercar la escucha a quienes participan o colaboran de las obras que presento. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros nos sentimos, bueno, invariablemente la historia del arte ha presentado, o al menos contemporáneamente, siempre una separación intelectual. Estamos acostumbradas a ver obras que tenemos que pasar por el intelecto para comprenderlas. Y una vez que las comprendemos intelectualmente decimos, bueno, ok, ya entendí. Y creo que mi propuesta o mi interés es más como ir hacia la parte corporal, o sea, ¿cómo puedo hacer que esta escucha atraviese o más bien no pase por el intelecto de la persona y le llegue más bien al cuerpo? Porque creo que nos sentimos cerca de lo que nos es familiar, y para que nos sea familiar no puede pasar por la cabeza, tiene que pasar por lo que sentimos. Entonces, para mí ha sido... en todos estos años de trabajar con grabaciones de campo, claro que siempre pasan por la subjetividad, como bien han dicho, yo decido dónde pongo el micrófono, qué volumen, qué sonidos quito, pongo, hago, y es justo como profundizar en eso, en tanto que las composiciones que trabajo están en un lugar intermedio entre algo muy personal y los sonidos que encontré allí, y ese es pues mi propuesta. Busco lograr una empatía con quien lo escucha a través de tal vez evocar una memoria o algo que sea más personal. Y bueno, no sé si esto responde a la pregunta, porque claro que siempre estamos haciendo nosotras también participamos del extractivismo siempre que vamos a grabar a cualquier lugar, digo, sobre todo en el caso de comunidades que no son la nuestra,
porque sí, y ahí también entra un tema muy extraño de, bueno, estoy haciendo extractivismo, si grabé al pájaro y no le pedí permiso, pues no le vamos a pedir permiso al ave, ¿no? Pero si vamos a comunidades que no son las nuestras y de allí estamos trabajando también con esa información y esos audios, pues claro que estamos participando de eso, y creo que más que hay que preguntarnos y tener estos diálogos justo como para tener una perspectiva crítica de lo que estamos haciendo, independientemente de decir si está mal o bien, porque la verdad es que estamos todas allí mezclados, o sea, todo está muy, muy mezclado y no podemos no formar parte de eso mismo que intentamos defender o que intentamos que sea de una forma distinta. Simplemente por eso, por los micrófonos que utilizamos. Entonces, bueno, pues no sé si eso respondió a la provocación y a la pregunta. Gracias, Lindsay. Gracias a todas. Claro que sí. Laura. Yo quisiera también aportar a lo que dicen ustedes, siguiendo muy en línea con lo que han dicho. Es ese registro de memoria, es ese registro de tiempo, ¿no? De tiempo y espacio. En mi experiencia, cuando he captado paisajes sonoros, han sido más en ambientes urbanos. Y para mí es como un tema de poner una memoria en el tiempo y también como de retratar. Siento que ahí va mi misión en retratar y mostrar como debajo todo eso que pasa. Me acuerdo una vez que fui a Tokio y encendí la grabadora y caminaba por la calle y era totalmente 0 decibeles. Y lo único que sonaba era como el pip, pip del semáforo. Entonces decía esto como que esto habla mucho del entorno, del ambiente, de todo, y de Tokio solo hay silencio, el pip y un cuervo, ¿no? Y cuervos que suenan. Pero eso mismo está hablando como de una memoria de un tiempo, de un espacio, y justamente la ausencia de lo que no está es lo que siento que está comunicando. En contraste con un paisaje sonoro de una ciudad como Bogotá, por ejemplo, que tiene unos índices inconcebibles de audio. Justamente este diciembre se está empezando a promover una ley para reducir los niveles de ruido, porque eso está afectando psicológicamente a las personas de esta ciudad, y que las estaciones, por ejemplo, sean en pisos de aluminio, está haciendo que la gente viva todo el tiempo en eso. Siento que en esa urbanidad está el registro de ese cambio climático, está como el registro de todo esa contaminación auditiva que justamente, como decía Lynn, no se ve. Y pronto como no se ve, entonces no se siente que es suficientemente contaminante, o ponerlo como en un aspecto tangible se vuelve complicado, pero no por eso significa que no exista y que no funcione. O sea, y yo siento que mi trabajo ha sido un poco esa intención de cómo lo ruidoso está teniendo la intención de que esa es la modernidad, en contraste absoluto con los dispositivos tecnológicos que son cada vez más silenciosos. Eso a mí ya me ha costado hoy en día como realizadora sonora, que si antes tú agarrabas un ring era un teléfono, pero hoy en día los teléfonos no están sonando, las visitaciones no suenan, enviar un correo no suena, ir atrás y adelante no suena. Todo esto en contraste con el ruido gigante de las ciudades es lo que siento que está inspirando mucho mi trabajo. También últimamente cuando me di cuenta que habían entrevistas que en audio tú podías desordenar, eso para mí significó como, ok, hay una intención que tú puedes hacer en lo que estás poniendo. Y la intención de mi paisaje sonoro ha estado muy alrededor de ese subtexto que quiero contar, más allá, en función de la historia, más allá que el retrato de la realidad, ¿no? El retrato de la realidad a través de lo sonoro creo que seguirá siendo valiosísimo por ese momento de memoria que nos está hablando, y que yo por lo menos sepa cómo sonaba un carrito de los helados, cuando ya los carritos de helados no suenen más. Ahí es donde siento como que hay una reflexión y hay como una ambivalencia entre la tecnología súper silenciosa y la modernidad cada vez más ruidosa.
Muchas gracias, Laura. A mí voy a hablar desde lo que he hecho para poder entrar a la otra pregunta. Me ha interpelado mucho mi trabajo y también me ha interpelado mucho los trabajos de muchas paisajistas sonoras en todo mi quehacer, en todo mi diario vivir. Como hablaba Lena, desde los portes técnicos, por ejemplo, qué es lo que estamos utilizando y también llegamos a hablar de esto de la contaminación, el extractivismo. Tengo una experiencia en un taller en donde llegaron comunarios y empezamos a hacer ejercicios de escucha. Y uno de ellos, dos de ellos empezaron a cuestionarse sobre el ruido y sobre el silencio, ¿no? Entonces ellos decían, yo ya no escucho este tipo de aves, yo ya no escucho este animal, el ruido me está perjudicando en mi diario vivir. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el rol social del paisajismo sonoro o del sonido en nuestra sociedad? Y también lanzo esta pregunta a ustedes, ¿cuál es ese rol que llegamos a tener las paisajistas sonoras? Podríamos empezar con una de ustedes. No sé, Rocío, Laura, podrías empezar tú, Laura. Yo puedo tomar esa primera. Me parece que en clave de género cada vez más se hace importante el trabajo de cuidado que implica la escucha. Cada vez más. Es como que no me parece coincidencial que el medio tenga muchas mujeres, en particular el medio de podcast narrativo que hemos estado trabajando en los últimos años, esté lleno de productoras, asistentes de producción, a veces como que un poquito más mujeres, pero sobre todo hombres puestos ahí, o sobre todo como que voces heteronormales están puestas ahí, heteronormales están puestas ahí. Siento que cada vez más ese rol de la escucha, como el cuidado, se está haciendo cada vez más activo y cada vez más nosotros podemos tener los medios para mostrar, ¿no? En vez de decir, mostrar lo que estamos escuchando, mostrar lo que estamos retratando a través de nuestros sonidos. Y siento que tiene una oportunidad gigante en las narrativas digitales inmersivas cada vez más. Ahí es hacia donde yo estoy como mirando mi estrella del norte. En estos desarrollos tecnológicos de sonido inmersivo podemos poner cada vez más ese énfasis en la escucha y en la importancia de ese cuidado a través de la escucha en todos los ámbitos. Quería aportar algo más, obviamente más allá de las intenciones que tenemos, más allá de lo que creemos. Socialmente también quería aumentar a la pregunta, ¿es útil lo que hacemos en todos los medios, en lo que llevamos nuestros paisajes sonoros, nuestros sonidos, nuestra escucha? Porque sí, llevamos a lugares todo lo que sentimos, todo lo que escuchamos. ¿Es útil lo que hacemos? Quería aumentar a la pregunta anterior. Yo puedo comentar un poco acerca de eso. Yo todavía no lo sé, pero sí puedo compartir como los efectos que yo he visto que han empezado a suceder, ¿no? Bueno, yo vengo haciendo como grabaciones de campo hace bastante tiempo, también por viajes, ¿no? Por cada vez que vuelvo a Puno, porque yo ahora estoy más en Lima que en Puno. Como un poco también para reconectar y de pronto para ver qué fue lo que cambió y no, pero entonces, o sea, ya la gente ya me conoce como la persona que graba, ¿no? Como la paisajista, aparte de ser ingeniero de sonido y musicóloga y tal, ¿no? Y se me han acercado cada vez más gente, y no solamente como de proyectos de documental, ¿no? Como cosas que son un poquito más obvias, que se necesita pues como un oído, ¿no? Que lo guíe un poco, sino me han más
colegas que están en la música, ¿no? O también colegas en el arte visual, y hasta otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, proyectos más como con impacto social y tal. Entonces yo cuando veo que se ha ampliado, ¿no? Como toda la gama de las posibilidades que se puede hacer con la escucha, con el sonido, sí puedo creer que hay como una eh, eh, conciencia que está siendo como más grande, ¿no? Y son en esos momentos en los que digo, o sea, son como unas pequeñas gotitas y pasitos, pero a la hora de la hora en que la gente ya empieza como a querer, bueno, ya ahora sí quiero escuchar, ¿no? Como en dónde empiezo. O sea, sí me parece, creo que era, y un poco por ahí lo que decía Laura, ¿no? Que está bien como el archivo, ¿no? Como de las personas que lo han ido haciendo, ¿no? Y no solo hablo ya de este grupo de nosotras, a mí me ha pasado, ¿no? A mí me pasó mi otro abuelo, ¿no? El compositor, él estaba a cargo de una radio en Puno y un recuerdo de la vida que yo atesoro un montón y yo ni siquiera estaba ahí porque eso pasó como hace como 20 años antes que yo nazca más o menos. Es una grabación de la radio de ese abuelo entrevistando y luego la presentación de la orquesta de mi otro abuelo, en la cual mi papá también tocaba la guitarra. O sea, bueno, ahora lo comento como que me emociona un poco, pero digo como, o sea, el poder, ¿no? O sea, de la conexión ahí, ¿no? Entre la memoria, tal. Entonces, siento que sí es importante. O sea, sí es importante y va a crear como esas conexiones y esa conciencia, ¿no? Claro que eso viene también, es importante tener un archivo, ¿no? Como, o sea, o compartir o que estas grabaciones puedan estar como al alcance de las personas, ¿no? Sí, yo estoy muy en la línea de lo que ha dicho Laura y Iracema. Creo que el feminismo, estas olas de feminismo importantes que estamos todas construyendo, creo que son importantes a señalar a la hora de esto que hablamos del cuidado, ¿no? Del cuidado de la memoria, de la escucha como cuidado. Creo que es muy importante y eso creo que lo está consiguiendo el feminismo, el movimiento feminista. Ha aparecido aquí esta idea de archivo. Sí, es importante. Yo, cuando hablaba ahora mismo Iracema, ¿no? Recordaba un día que también, ¿no? Es una señora que va grabando por ahí y un día has grabado a alguien que ha desaparecido, pero tú eres la única persona que tiene su voz grabada, la única persona. Entonces, eso es un auténtico tesoro, no solo para su familia. Yo me acuerdo de ese señor, yo evidentemente he grabado a toda mi familia que ya ha desaparecido, pero recuerdo aquella emoción como algo, o sea, ver la cara de esos familiares diciéndome, sabemos que entrevistaste a mi padre, no tenemos ni una grabación, no tenemos nada de él, y solo lo tienes tú. O sea, ese archivo es importante. Bueno, la idea de archivo en sí sería otro tema a tratar, ¿no? Pero sí, yo creo que para hablar del rol de las paisajistas, porque yo no me denominaría como paisajista sonora. Utilizo el paisaje sonoro para la construcción de mis trabajos, pero no me llamaría, no me denominaría a mí misma como paisajista sonora. Creo que bueno, por cerrar, creo que el feminismo, el cuidado y el archivo son ahora mismo tres palabras que me
definirían este rol del paisajista sonoro. Algo así, algo así, hermano. Y cuando dices la utilidad, siempre viene a mi cabeza un libro ahora no me acuerdo cómo se llama, La utilidad de lo inútil. Pero dices, ¿realmente esto que pasa es inútil? Esto que pasa, esta emoción de esta señora que viene a decirme, oye, tienes la voz de mi padre, ¿realmente eso es inútil o es esa idea de la utilidad en tanto que mercancía, en tanto que definición capitalista de algo que tiene que ser productivo, tiene que ser tomado desde ese punto de vista, desde esta definición, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Eso es. Yo aprovecho para seguir con el hilo de pensamiento de Rocío acerca de la utilidad y el arte. Y bueno, pues históricamente el arte siempre ha sido este lugar en donde podemos percibir atisbos de lo que escapa a nuestra percepción y el entendimiento de la realidad. Entonces, no sé si tanto como una utilidad desde el punto de vista de esto para lo otro mercantilista, sino como ese espacio donde pueden detonar o no, y donde se puede ver un poco de aquello que escapa a lo que estamos acostumbradas, por un lado. Y por otro lado, y platicando un poco, siguiendo la línea de lo que hablaba Laura acerca de cada vez más mujeres en el sonido, y estoy de acuerdo con todas ustedes, que sí que esta práctica de entornos sonoros tiene que ver mucho con, y me voy a atrever a decir, una escucha femenina, en donde sí que aparece el cuidado, el acompañamiento, el diálogo y la no necesidad de estarse pronunciando a sí misma todo el tiempo, sino de abrir el espacio para escuchar a la otra, al otro, a lo que hay. Y eso yo creo que sí es una, pues, distinta forma de percibir el mundo, donde, claro, o sea, que es distinta de un régimen hegemónico, y ahí yo pienso que hay algo muy bello. Y también, por otro lado, que cada vez no es casualidad, creo yo, que cada vez haya más personas trabajando el sonido. Y justo ahí también yo veo como mucha esperanza, si lo quieren llamar, porque son otras perspectivas diferentes al régimen escópico, que ha dado como todos estos bases de pensamiento de lo que de cómo hemos entendido el mundo hasta ahorita. Entonces, de repente ya percibir el mundo a través del sonido y de la escucha ya de pronto disloca todas estas asociaciones que tenemos, que forman parte del régimen escópico, en donde la vista obviamente es lo más importante. Y ahí viene un poco también de la mano de lo que decía Iracema, ¿no? Como con el sonido puedes saber de lo que está pasando hasta 1 kilómetro, no sé cuánto a la redonda. Y si tenemos estos artefactos que utilizamos, pues incluso más. Y como te habla eso mismo, eso de una complejidad de interacciones en un espacio-tiempo específico. Y bueno, solo eso. Gracias, Lena. Bueno, me refería a una utilidad más social que académica, porque me gustaría, desde algo personal, que esta reflexión no sea tanto desde lo visual, sino desde lo sonoro también, pero no desde la academia, claro que está incluida, sino desde nuestras comunidades, desde nuestros vecinos, desde nuestros compañeros, desde nuestros amigos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero desde lo sonoro. Hay algo a mí también que me hace ruido, me hace mucho ruido en todas las grabaciones que he ido haciendo y que voy haciendo, y me pregunto, ¿qué va a pasar con los sonidos que voy grabando? ¿En dónde van a quedar? ¿Qué van a hacer con ellos? Me hace mucho ruido, me mueve, digo, ¿dónde van a ir a parar? No debemos olvidar que estos sonidos forman nuestra identidad, toda una identidad sonora, todo lo que pensamos, nuestros modos de vida. Me gustaría saber cómo nos va a servir o cómo les ha servido, cómo les va a servir en el futuro esta preservación de sonidos a la sociedad.
No sé, podemos empezar contigo, Laura, que te fuiste un ratito. Sí, desconexión. Em, creo que va a ser más allá de lo esperable, que es el registro de un lugar en el tiempo, de todo lo que han hablado mis compañeras sobre ambientalmente la huella que deja y lo que no. Siento que también se vuelven unos dispositivos intergeneracionales muy interesantes, que tú puedas como escuchar cómo se escuchaba tal barrio en tal momento. Eso se va a volver como algo muy interesante de cara a las nuevas generaciones que ya no estén ahí. Y lo digo yo misma como receptora de ese regalo, ¿no? Cuando reviso audio de archivo que viene de otras épocas donde recuerdo qué se escuchaba y cómo se escuchaba, creo que se vuelve como cierto tipo de fonogramas que te remiten a un lugar en el tiempo y a un momento donde las cosas eran de cierta forma. Entonces, eso me parece muy bonito, que se vuelva un dispositivo y que a futuro se vuelve también un insumo para distintas cosas. Yo estoy viendo cada vez más vasos comunicantes entre el paisaje sonoro y el podcast, entre el podcast y la música, entre la narración de música y la narración de ambientes, de nuevos, o sea, como de una forma cíclica y dialógica, que creo que ayuda, dialéctica, que ayuda mucho a que todas estas cosas empiecen a ser estos dispositivos culturales. No sé, cuando pienso en mis paisajes sonoros, quisiera que fueran intervenidos, que fueran reproducidos y transformados y no cuidados como de una forma preciosa, pero esa es mi forma como de ver las cosas. Me sigue sorprendiendo de todas maneras la universalidad que tiene entre más específicos son, y ahí me remite pues puntualmente al caso de Viajes Inmóviles, ¿no? Entre más específico es el sonido, el pueblo y el lugar, más especial se siente que es regresar allí otra vez. Entonces sí, siento que tiene que ver con eso. Pido la palabra. Para mí es una idea espinosa y está muy bien que podamos llegarla a conversar aquí. Para mí el archivo es político, porque ahora mismo vivimos en una sociedad en la que todo el mundo puede grabar, todo el mundo puede generar archivos, hay una ingente cantidad de archivos, todo el mundo tiene, aunque no seas paisajista sonora, todo el mundo tiene archivos. Entonces, la idea del archivo hay que reflexionar y ver quién va a tener el poder sobre el archivo, es decir, quién va a gestionar ese archivo. Porque tú tienes tu propio archivo, el tuyo, el que tú has grabado, tú estabas allí, grabaste, y tú puedes confirmar que ese archivo es ese. Pero hay unos programas maravillosos de edición que se pueden trastocar todos los archivos. En Europa, y sobre todo aquí los franceses, ahora que no hay ningún francés escuchándome, tienen una idea del archivo que es una cosa así como ¡oh, el archivo! ¡Oh, el archivo! ¡El archivo! Y cuando ven el tratamiento de los archivos de otros países, pues es como que se escandalizan, ¿no? Es como, oh, madre, ese archivo que no lo has guardado como un tesoro. Pero realmente es que hay tantas realidades que no son la europea, que hay tantas historias que si no fuera por el archivo, y me voy directamente ahora mismo a Colombia, o sea, recuerdo alguna película de archivo que si no hubieran existido esos archivos hechos por realizadores de cine, archivos no de paisaje sonoro, no de sonido, sino de imagen, si no hubieran existido, no hay manera de constatar de que ahí había muchos abusos importantes. Entonces, creo, y esto está muy bien que lo podamos aquí hablar, ¿no?, sobre la idea de archivo
y quién se va a ocupar de gestionar nuestros archivos y los archivos que en general están generando el mundo mundial. Es algo que me interesa como tema. Yo puedo continuar. A mí también me parece como muy importante y también a la vez interesante, creo que, bueno, al inicio, o sea, como tener esta conciencia de en dónde estamos, ¿no? Como Rocío habla tanto de cómo las cosas se ven desde una Europa en la que ella también está ahí, vive, ¿no? Cómo yo me siento acá en Puno, ¿no? Con todas las problemáticas y complejidades que hay y que ha habido especialmente en los últimos 2 años. Y bueno, y cada una como en donde está. Siento que esto de ver el futuro, ¿no? O sea, y con el sistema que hay en todo el mundo, ¿no? Como con tantas incertidumbres, tantos futuros que son de terror, ¿no? Pero al mismo tiempo como tantos futuros posibles, porque al mismo tiempo todas nosotras estamos como creando también con una, o sea, con una parte de la mente, creo yo, como en el futuro, ¿no? Porque lo que tú captas en el momento tiene pues también como una cuestión de qué es lo que va a pasar con esto después, ¿no? Y yo estoy plenamente de acuerdo con Rocío acerca de quién es el que tiene el poder, ¿no? Quién está a cargo de estos archivos. Un poco por otro lado, porque yo me ponía a pensar como, bueno, claro, esto a nivel micro, ¿no? Y de territorio, estos archivos para las comunidades, ¿no? En las que se ha grabado, o los barrios, ¿no? O los lugares son súper importantes. Pero también como la tecnología está yendo hacia el otro lado, ¿no? La inteligencia artificial que sigue avanzando y avanzando en lo sonoro también, que para mí siempre ese lado, para mí personalmente, representa como un montón de peligros, ¿no? Entonces siento que sí es importante, ¿no? Es importante dentro de todos estos futuros plantearse cuál es pues, el futuro, cuál es la forma de hacer esos archivos, dónde tener esos archivos, quiénes tienen acceso a esos archivos. Y en ese sentido, en los últimos proyectos en los que he trabajado y sobre todo en uno que está un poco en curso, es un proyecto 100% de memoria y no está pensado en ir a mostrarse en otro lado, ni en festivales, ni nada. Está pensado en ser escuchado por la gente que ha sufrido el trauma, ¿no? De lo que acaba de pasar aquí en Perú, ¿no? Y específicamente en Puno, con el gobierno que tenemos en este momento, ¿no? Porque hay grabaciones, hay testimonio, se pueden construir esos paisajes sonoros, se pueden construir esos acompañamientos sonoros del terror, del horror, pero también como de sentimiento de comunidad, ¿no? De por lo menos esta parte del altiplano, ¿no? De la que ha pasado estas cosas. Entonces, eso me pongo a pensar, ¿no? Y en este momento creo que lo valioso es eso, ¿no? De ponerse a pensar para quién estamos haciendo estos archivos, ¿no? O como estos ejercicios de memoria que también tienen que ver con la grabación, ¿no? De lo que estamos captando. No sé, Elena. Gracias, pues creo que podríamos hacer toda una serie de conversatorios acerca de esta pregunta, porque pues sí toca, ni siquiera puedo pensar cuántos diferentes aristas
tiene esta pregunta acerca del archivo. Por un lado, como bien han dicho, pues sí, la preservación, por ejemplo, desde el punto de vista biológico de los animales que ya no van a estar allí, ¿no? Por un lado. Por otro lado, de tradiciones orales, de comunidades que están desapareciendo. Pero luego también, como bien dijo Rocío, pues toda esta inmensidad de archivos digitales que están en algún lugar de la nube y que tenemos ya una cantidad, ni siquiera me puedo imaginar qué tan grande sea ese archivo en la nube del mundo ya mismo, es inimaginable. Y entonces allí también pues aparece el tema del poder, de la metadata y de todos estos controles que hay alrededor de todo lo que estamos produciendo día a día. Entonces, pues creo que sí, pues solo pensar que esto sería un muy buen tema para un simposio, yo creo, porque es enorme. La verdad que sí. Creo que haya ahorita, vaya, que antes cuando las grabaciones eran en cinta o no sé, el tema del archivo, las pinturas, yo qué sé, pero ahora con lo digital y con los celulares, se abre, ya explota en dimensión y vaya, va más rápido que nosotras en saber qué hacer y cómo, si todavía nos seguimos preguntando de las cosas de antaño, ¿no? De cómo preservarlas, conservarlas, y ahora pues esto es un tema muy importante y que sí, gracias. Es un tema extenso, aunque nos quedamos a veces cortas al hablar de archivo y preservar, porque sería también bien interesante el desarchivar todos estos sonidos, el desarchivar en un futuro, porque nos va a tocar desarchivar todos estos sonidos para volver a tener toda una biodiversidad sonora, para poder aportar a los diferentes modos de vida y nuestros modos de vida. Con esta pregunta, quisiera terminar toda esta conversa tan tejida, tan linda que hemos tenido, que seguramente nos ha aportado y me ha aportado a mí un montón también en mis trabajos, ya que ustedes tienen todo un camino recorrido y a mí también me falta recorrer un camino. Me gustaría saber y preguntar sus proyectos y a corto y a mediado plazo. Claro, considerando la contingencia política mundial donde los fascismos y los extractivismos están en su auge, que obviamente que se nos viene una dura tarea. Muchos sonidos ya están extintos, muchas escuchas están silenciadas y nosotras vamos ahí con un oído desobediente para que todo esto vuelva a estar en su cauce. Por favor, Iracema. Bueno, yo ya les comenté un poco, ¿no? Justo estos días. Y bueno, yo aprovechando que voy a estar aquí en Puno, ¿no? Puno es mi ciudad natal, pero también al mismo tiempo es una región muy contestataria de Perú y siempre se dice y se siente como que el país le da la espalda a Puno, ¿no? Porque está justo en la meseta del Collao que lo separa y nosotros estamos en el altiplano, ¿no? Y está como todo el resto. Suena muy poético, pero también tiene algo de cierto, ¿no? Especialmente como todas estas cosas que o sea, estar en Lima es como estar en otro país, ¿no? En otra realidad totalmente distinta. Bueno, y precisamente por eso y por lo que yo ya les he comentado un poco ahora, estoy trabajando con una amiga que ella es antropóloga y ella se dedicó a hacer un cómic acerca de lo que pasó y está en el proceso bueno, ¿no? En el proceso final ya, casi. Y bueno, yo la he acompañado también porque nosotras hemos, en todo este proceso de haber tenido
un presidente fuera de lo hegemónico y que luego ya no estuvo, ¿no? O que representaba a mucho de la esperanza popular, ¿no? Independientemente de si lo hizo bien o si lo hizo mal. Y dónde estamos ahora, ¿no? Que se han, tal como han dicho, se han silenciado escuchas, se han silenciado testimonios, se ha silenciado, se ha pacificado, ¿no? Pero la pacificación también tiene un sonido, ¿no? Y también tiene una memoria y las formas de pacificación, ¿no? Entonces, ese es un poco uno de los proyectos en los que estoy ahora. Y es lindo, o sea, escucharlas, es bien gratificante porque tiene un montón de lo que se ha comentado en este espacio, ¿no? De escuchar más allá, escuchar con el cuerpo. Y a mí me toca, ¿no? Personalmente porque es pues mi territorio, ¿no? También, entonces hay como una cosa extra y hay un afecto, justo hablábamos de los afectos, ¿no? Hay cosas ahí extras y siento que bueno, que voy a estar acá 3 semanas como muy metida en eso. Y también tengo un par de proyectos que también tienen que ver con los sonidos de la puna, ¿no? Como unas grabaciones que yo hice hace ya 2 años y medio más o menos, para un paisaje que lo voy a presentar en un espacio muy, bueno, es un espacio que no conocí y suena muy, muy interesante, ¿no? Ya no quiero ocupar más espacio, pero nada, también agradecerles a ustedes, ha sido muy, muy inspirador al mismo tiempo, escucharlos a todas y me ha abierto como más preguntas, pero también me ha ayudado a responder un montón de dudas que siempre tengo, ¿no? En cuanto a la escucha y territorio, y grabar y extraer y todo esto. Le sigo, le sigo. Bueno, yo por continuar con la finalización de Iracema, yo agradezco este espacio porque ha sido un espacio súper rico. Y siento lo mismo que ella y yo creo que todas, ¿no? Es como ha activado más preguntas, ¿no? Que afortunadamente que respuestas, ¿no? Nada, yo a nivel proyectos de medio y largo plazo tengo que decir que acabo de presentar una pieza y todavía estoy en un proceso como de vaciar. Bueno, estoy vacía, me siento así como vacía, pero me reactivaré en nada, dentro de poco tiempo. Y esto me ha conectado mucho con lo último que ha dicho Lena, porque si hay algo dentro de mi trabajo es los modos de contar, ¿no? Y a la hora de hablar del archivo, a mí siempre me ha interesado mucho el archivo de las cámaras de vigilancia, el archivo sonoro de las cámaras de vigilancia. Porque hay cámaras, aquí en la ciudad donde vivo está llena de cámaras. Yo digo, ¿dónde va todo este material? ¿Quién se ocupa de leer todo esto o de escuchar todo esto? ¿Qué es eso, no? Entonces, bueno, a mí me interesa muchísimo eso. Y bueno, cómo tratamos, cómo somos conscientes de los diferentes relatos hegemónicos que consumimos diariamente, ¿no? Cómo se arman las narrativas, ¿no? Y nada, yo sigo haciendo cosas de radio porque mi trabajo pasa sin jerarquía entre la teoría y la práctica. No hay jerarquía en lo que hago, es decir, lo mismo te practico que te suelto una retahíla de cosas que estoy pensando, ¿no? En teoría, ¿no? Estoy fuera de la academia, la academia no está hecha para mí, ni yo para ella. Yo estoy desarrollando un proyecto que se llama Idioma Oficial. Todo esto va en sintonía con esta idea de los relatos, de los modos de contar, de las poéticas de la transmisión. La radio, en mi caso, siempre es fuente, tema y medio.
Y para finalizar, a la hora de hablar como del siguiente paso, ¿no? De lo próximo que vendrá, ¿no? Como proyecto a largo plazo, ¿no? Siempre queda en mí esa frase de construir otro mundo de posibles, otro mundo de posibles. Y entre ellos, ¿por qué no imaginar paisajes sonoros? Construir paisajes sonoros. No captarlos, porque ya ahí ya estoy como experimentada, ¿no? O sea, ya los capto, sino imaginar otro mundo, otro mundo de posibles. Me parece una idea poética, bonita y esperanzadora, que me invita a mí a vivir, que me dan ganas de vivirlo, ¿no? Y hasta ahí. Y nada, gracias a todas. Os voy a buscar a todas. Quiero saber de vosotras y de vuestros trabajos. Laura. Por favor, necesito esa lista y después escuchar a cada una todas sus creaciones. Estoy lanzando el 5º episodio de mi podcast que se está contando con sonido inmersivo, como una pieza autoral. Se llama Juventud, Maldito Vacío, y es sobre crecer en Bogotá y no entender muy bien qué pasa cuando te conviertes en una persona adulta. Ya está disponible en YouTube. Se lo recomiendo mucho escuchar en YouTube porque hicimos una base de ilustración y animación muy bonita, que solo se ve ahí. Y también escucharlo con audífonos para toda la experiencia. Entonces, sí, Juventud, Maldito Vacío. Y pues a mí en redes sociales, Laura Waters. Elena. Ay, perdón, que justo empezó a ladrar mi perro, pero lo siento. Ese perro, queremos conocerlo. Tiene que conocerlo, lo van a ver, se llama Chocorrol. Bueno, tengo aquí mismo 3, pero este es el que está muy presente, haciéndose presente. Lo siento. Bueno, igualmente quiero agradecerles a todas y también voy a ir a buscar sus trabajos y escucharlas. Muchas gracias a Vanessa y a Ana María y a Lins por conducir este bellísimo encuentro donde también me voy con más preguntas que respuestas. Y yo justo el año pasado, a fines de año, concluimos el proyecto Aves y Entornos Sonoros de Nahai Metzabok con un álbum que hemos terminado el álbum, falta ver quién lo puede publicar, pero es en torno a 6 aves de la región y justo atravesadas, tomando como inspiración la cosmología lacandona, pero haciendo como una propia historia al respecto de esa inspiración. Entonces, también es un acto en vivo, un concierto que quisiéramos hacer itinerante este año. Entonces habrá un poco de eso. Y ya más a mediano y largo plazo, un nuevo proyecto que quiero iniciar es la creación de entornos sonoros y acompañamiento del fin de la vida para personas que se encuentran al fin de su vida. Y esto por una historia personal, donde encontré allí también un espacio pues muy importante y muy afectivo y muchas veces muy, como que creo que hay mucho que hacer allí, que los entornos sonoros y que el arte y que el acompañamiento y que el cuidado puedan hacer mucho en ese momento del fin de la vida. Y nada, pues eso lo tengo allí en la mira para empezar esa otra vertiente que se me ha abierto ahora mismo. Muchas gracias. Se nos hizo corto el tiempo, me quedo a la espera y ansiosa por escuchar todos sus trabajos. Ha sido tan corto que también no hemos llegado a tocar un tema muy importante, el sonido, la escucha, pero también el ruido que nos interpela, como nos dice la doctora Ana Lidia Domínguez, el ruido también llega a ser un hecho social. Solo decirles que ha sido un encuentro muy grato, muy lindo, que espero que nos lleguemos a encontrar de manera física. Los afectos y los encuentros en un mundo cada vez más social son necesarios. Estos afectos son mucho más necesarios.
Hay que hablar y asociar desde el afecto fundamentalmente en cualquier disciplina. Y bueno, muchas gracias, yo igual me despido. También pueden visitar mis redes sociales, iré subiendo mis trabajos, y un abrazo muy afectuoso, muy sonoro, desde acá, desde La Paz de Bolivia. Y bueno, le doy la palabra a Vanessa y a Ana María, y también muchas gracias a ellas por darme esta oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias también a Vanessa y a Ana María. Gracias a las dos, a las tres. Gracias, Lynn, por conducir esto. Sí, está muy bien. Agradecemos a nuestras invitadas Iracema Vera, Lauro Baté, Lena Ortega Tristaín, Rocío Calvo Corchero y Lynn Salinas Susquiano por su generosidad para compartir sus experiencias, saberes y aventuras en torno al paisaje sonoro en el entramado con la escucha, la memoria, los afectos, los archivos, el territorio, los encuentros y los intercambios. También queremos agradecer a quienes nos acompañaron con su escucha y les invitamos a que se conecten con el segundo conversatorio de este ciclo y a que no se desconecten de las actividades que desarrollaremos en el futuro, como la publicación fonográfica que resultará de la convocatoria Presentes en las Memorias Sonoras Vivas.